Bueno, en primer lugar, es importante explicar que la Contraloría aplicó técnicas rigurosas, estadísticas válidas para llegar a conclusiones. Decirles que analizamos dos grupos para definir las posibles filtraciones. Un grupo se refiere a las personas que tuvieron alguna afectación laboral, por ejemplo, disminución en la jornada laboral, despidos, etcétera. Para este grupo determinamos una posible filtración del 16,42%, ¿verdad? Y para el otro grupo estimamos un rango de entre 1.700 millones y 3.700 millones y 7.500, por ahí son los números. Y digo rangos porque esto tiene un margen de error, porque este es el grupo de las personas a las cuales era muy difícil verificarles sus datos, porque eran personas que estaban en la informalidad, en la temporalidad o que eran independientes y que difícilmente usted iba a recoger los datos en las bases como el CICERE o en otras que eran las bases primarias que utilizó la Contraloría y que además estaban definidas en el decreto ejecutivo del bono proteger. Entonces, ese 16,42% más esos rangos de los informales, la Contraloría ha estimado de manera rigurosa, estadística y científica, que esto oscila entre los 11.249 millones y los 15.046 millones de colones de posibles filtraciones entre estos dos grupos. Aquí mencionar, Randall, que una diferencia importante que ha sido mencionada por la administración es en cuanto al 16% de filtraciones en el grupo de personas con afectaciones laborales, no con relación al segundo grupo que oscila entre los 3.700 y los 7.000 millones, porque ese grupo, digamos, hasta ahora no se ha referido a la administración. Claro, pero es muy interesante. Yo le juro que yo hubiera pensado que era más fácil reclamarle a la Contraloría, con toda sinceridad, cómo hizo para establecer el segundo grupo en lugar del primero, donde tienen una serie de controles, de controles no porque la Contraloría no los tenga, sino tienen un montón de evidencia, información respecto a quiénes son. ¿No le parece, doña Marta, llamativo que la discusión sea por ese primer grupo y no por el segundo? Bueno, sí, nos ha llamado mucho la atención que no haya referencia a ese tema. Sin embargo, aquí decir que cuando se hacen esas comparaciones de porcentajes con respecto del primer grupo, nosotros llegamos a esa conclusión cuando definimos, los bonos mal otorgados con respecto de la población de los bonos que pudimos verificar que fueron 405,000 bonos, ¿verdad? Entonces, al usted dividir 66,000 bonos entre los 405,000 bonos, pues eso le da un porcentaje del 16,42% de posibles filtraciones. Debo decir que esto es un tema bastante técnico, pero que eso es un tema que es así, y analizamos grandes volúmenes de datos, con metodologías, con algoritmos bien definidos, bien revisados, y ese es el porcentaje al que llega la Contraloría, y por eso es que se le dice a la administración que tome las medidas, que las verifique, y luego cuando se cumpla el plazo para la disposición, pues esperaríamos tener un informe de la administración. Pero sí decir que la Contraloría le ha solicitado revisar no solo el grupo 1, sino también el grupo 2, y también le ha pedido revisar el tema de pagos posibles de más a personas que, por ejemplo, había que pagarles 62,500 colones por bono por mes y se les pagaron 125,000 colones. Entonces, son tres temas los que debe revisar la administración. Uno podría entender que han revisado solo el primero o que todavía lo están revisando, porque en realidad decir, Randall, que nosotros no tenemos información de cómo lo están haciendo ni de qué manera llegaron o arribaron a esa conclusión de que la filtración es de un 1,42 y no de un 16,42. Pero, doña Marta, déjeme humanizar los grupos un momento. Entonces, vamos a ver, si
El primer grupo son las personas que tienen un trabajo estable, donde están asalariadas, ¿verdad? Donde uno tenía que llevar la carta, o presentar la carta, no llevarla, presentar la carta, donde decía, aquí está la carta de mi patrono que dice que me bajó el salario o que me suspendió el contrato. Eso es muy fácil porque ahí está la carta y usted puede ver quiénes son los patronos, si efectivamente reportó ante el Ministerio de Trabajo que iba a reducir las jornadas o que iba a suspender contratos. Ese es el primer grupo. Okay. El segundo grupo es, por ejemplo, yo corto zacate, ¿verdad? No estoy asegurado. Producto de la pandemia, nadie me contrató para cortar zacate. Entonces yo me meto al sistema y le digo a la administración, vea, yo no tengo un trabajo estable, yo soy un trabajador informal, corto zacate, pero tengo días o meses de que no recibo ni un 5 porque ya nadie me contrata para cortar zacates. Ese es el segundo grupo en el que usted no puede ir a ver dónde está la carta del patrono, sino tiene que confiar en la palabra, digamos, de esa persona. Y el tercer grupo es que aunque sí cumpla los requisitos, como por ejemplo tener la jornada disminuida, que le correspondían 62.500 colones, se le depositó de más. Esos son los tres grupos de análisis, ¿doña Marta? Sí, efectivamente. Ok, yo no entiendo, le soy sincero, y tal vez usted nos ayude en eso. ¿Cuál es la diferencia? No en el resultado, sino en el universo que estudia la Contraloría y el Ministerio de Trabajo, que nos da resultados diferentes. Bueno, la administración, no el Ministerio de Trabajo como tal, la administración. Sí. Bueno, le explico. Nosotros revisamos 4 meses hasta julio del 2020 y con una población de 405,000 bonos, 405,193 para ser exactos, otorgados y validados entre abril y julio. Y esto lo que hizo la Contraloría fue comparar, si la persona dijo que tuvo afectación laboral, la Contraloría revisó en el CICERE de la Caja Costarricense del Seguro Social, hizo cruces de información con distintas bases de datos como el Ministerio de Justicia, como el Tribunal Supremo de Elecciones, el Registro Nacional, etcétera, que son fuentes primarias de información. Claro. Y de ahí determinamos que 66,298 bonos contaban con el riesgo de haberse otorgado a beneficiarios que tenían algún impedimento de recibirlo. Estos son 39,700 personas. Ahí, entonces, doña Marta, discúlpeme, pero entonces esas 405,173 que estudiaron es la muestra. De ahí tomamos los bonos, eso es, y de ahí pudimos identificar 66,000 que estaban, digamos, otorgados con algún impedimento. Aquí que es un 16.40, perdóneme, que es un 16.42%. Eso es, sí, el 16 sale de dividir los 66,000, ¿verdad? Los 400 entre los digamos, 405,000. Los 66,000 son el 16% de 405,173. Sí, y son bonos. La Contraloría está hablando de bonos, no de personas. ¿Por qué no hablamos de personas? Porque una misma persona pudo haber recibido 3 bonos. Entonces no podemos hablar de personas. El Ministerio de Trabajo, la administración, cuando presenta el 1,42% a la comisión, está hablando de personas y de bonos, ¿verdad? Y digamos, está haciendo la relación entre personas y bonos. Y eso, digamos, técnicamente no es correcto. O sea, digamos, para Contraloría es bonos entre bonos. Usted no puede hacer personas entre bonos. Por eso es que estamos diciendo que esa relación no está bien, y la Contraloría mantiene su porcentaje. En ese sentido, lo que le hemos solicitado a la administración es pues que revise todo esto y luego pues tendrá que dar las cuentas o presentar su informe a la Contraloría para el seguimiento de las disposiciones, y ahí podríamos eventualmente realizar algunas pruebas de campo. Yo aquí no entraría a comentar cómo
cómo ellos definieron que son 5.962 personas, porque realmente desconocemos en este momento cómo lo hicieron. Lo que sí podría decir es que esa relación no está bien hecha. Le entiendo, doña Marta, pero entonces, para simplificarnos a nosotros los mortales, porque sé que es un tema mucho más técnico que esto. Ok, ustedes agarraron una muestra de 405.173 personas, estudiaron, fueron bonos. Ya. Son todos los bonos otorgados, los 405.000, ¿verdad? 193 fueron otorgados y que Contraloría validó, ¿verdad? Ok. Y de ese porcentaje, ustedes revisaron los 405.193, fueron a validarlos y eso les dio el resultado del 16,42. Exacto. Que 66.000 fueron otorgados eventualmente con impedimento, ¿verdad? Ok.